Casi todos han escuchado una historia de viaje en el tiempo completamente absurda, al menos una vez en su vida, como el famoso anuncio de la revista Blackwood's Home en internet que decía: quiero a alguien que regrese en el tiempo conmigo. Esto no es una broma. Apartado de correos 322 Oakview CA 93022. Te pagarán después de que regresemos. Debes traer tus propias armas. Seguridad no está garantizada. Solo he hecho esto una vez. Era por supuesto un engaño, como lo son muchas historias similares. Pero, ¿qué pasa con los viajeros del tiempo? ¿Realmente existen? Eso es algo que tienes que decidir por ti mismo, ya que no se pueden probar de manera concluyente las historias de viajes en el tiempo. Pero hay algunas historias convincentes de personas que pueden haber viajado a través del tiempo. Así que fíjate, porque esta lista te llevará a través de algunas de las historias más creíbles de viajes en el tiempo. Dos profesores ven a María Antonieta en Versalles, en 1901. En 1901, dos profesores de St. Hugh's College en Oxford, Inglaterra, fueron a visitar el Palacio de Versalles. Versalles fue por supuesto el hogar real francés hasta que la monarquía fue abolida en 1792. María Antonieta, una de las últimas personas de la realeza que vivió allí, fue ejecutada en 1793. Entonces, ese día de 1901, cuando los profesores Anne Moberly y Eleanor Jourdain caminaban por los jardines del palacio, es bastante seguro decir que no esperaban ver a María Antonieta en la carne, simplemente descansando en un taburete fuera del Petit Trianon, un retiro privado construido para Antoniette por su esposo Luis XVI. Y sin embargo, allí estaba ella, sentada y dibujando, y completamente ajena al hecho de que dos mujeres la miraban boquiabiertas y a todas las demás personas en el atuendo de la década de 1780, que había aparecido tan repentinamente como Antonieta. Antonieta y todos los demás desaparecieron cuando un guía se acercó a Moberly y Jourdain. Juntos escribieron un libro, An Adventure, sobre su experiencia, y la historia ganó notoriedad debido a lo que parecía. Estas eran dos mujeres altamente educadas y muy respetadas. Ellos no solo inventarían una historia como esa, viajaron realmente a través del tiempo. Es una de las historias de viajes en el tiempo más informadas, convincentes y famosas que no se pueden explicar. Piloto ve un plano futurista. Air Marshal Sir Robert Victor Goddard fue enviado a inspeccionar un aeródromo abandonado en Edimburgo en 1935. Estaba en mal estado, del cual tomó nota. Regresó a su avión y despegó, pero las fuertes lluvias y la poca visibilidad le impidieron ir demasiado lejos. Entonces se dio la vuelta y regresó al aeródromo para esperar la tormenta. Mientras se acercaba a la pista de aterrizaje, algo muy extraño sucedió. Las nubes se despejaron, el sol brillaba con fuerza y vio que la tierra que antes estaba abandonada, ahora estaba llena de mecánicos con ropas azules. Había 4 aviones amarillos en la pista y uno de ellos era un tipo que nunca había visto antes. Tenía en cuenta que este tipo era un piloto militar. Estaba bastante familiarizado con todos los diferentes modelos de aviones disponibles en ese momento. Goddard estaba totalmente confundido. ¿Se lo había imaginado? ¿Estaba alucinando? ¿Fue un sueño? No podría ser real ciertamente, pero 4 años más tarde fue enviado de regreso al campo de aviación. Lejos de ser abandonado, ahora estaba en pleno uso, completo con mecánicos que vestían trajes azules y aviones amarillos. Y sentado en la pista estaba el avión que no pude identificar en 1935, un Miles Magister. El Magister se fabricó por primera vez en 1938, 3 años después de que Goddard lo viera inicialmente. La historia de Goddard es convincente porque ni siquiera estaba tratando de viajar en el tiempo, algo que simplemente le sucedió. Periodista experimenta ataque aéreo 11 años antes de que ocurra. Un periodista alemán envió al periodista G. Bernard Hutton y al fotógrafo Joachim Brandt para hacer una historia en el astillero de Hamburgo en 1932.
Fue una visita sin incidentes hasta que las bombas comenzaron a llover sobre ellos. Hutton y Brandt se dieron cuenta de que estaban atrapados en medio de un ataque aéreo y lo abandonaron, pero no antes de tomar algunas fotografías. Cuando regresaron al centro de Hamburgo, nadie creyó su historia. Ellos revelaron las fotos que tomaron con la intención de demostrar a todos que no estaban locos. De hecho, demostraron lo contrario. Las fotos no mostraban signos de un ataque aéreo. 11 años después, Hutton vivía en Londres cuando abrió un periódico y probablemente casi escupió su café en su escritorio. Hubo una historia sobre la Operación Gomorra, un ataque aéreo en Hamburgo. Las fotos adjuntas se veían exactamente como las que experimentó en 1932. Los niños verdes de Woolpit. En el siglo XII, un niño y una niña fueron encontrados solos en Woolpit, Inglaterra. No hablaban inglés, ni ningún otro idioma identificable en realidad, y su piel era verde. Así es, verde. Fueron recogidos por un aldeano local, y aunque el niño murió poco después, la niña sobrevivió y finalmente aprendió a hablar inglés. Finalmente pudo decirle a alguien de dónde venía. Ella dijo que había venido de un lugar cubierto por el crepúsculo llamado Tierra de San Martín, y que ella y su hermano estaban cuidando las ovejas de su padre un día cuando encontraron una cueva. Entraron en la cueva y después de caminar durante lo que pareció un tiempo muy largo, emergieron en Woolpit. Tal vez solo sea un cuento popular, o tal vez realmente vinieron del futuro. Después de todo, su historia suena sospechosamente como un resbalón de tiempo. Desafortunadamente para ellos, nunca pudieron volver a dónde o cuándo vinieron. Charlotte Warburton viaja a través del tiempo sin siquiera darse cuenta. En 1968, Charlotte Warburton entró a un café que nunca había visto antes. Nada parecía estar mal, pero cuando ella intentó volver unos días más tarde, se había desvanecido. Charlotte se enteró más tarde de que había, de hecho, un café en ese lugar, hace muchos años. Había sido reemplazado por un supermercado mucho antes de que Charlotte afirmara haber entrado y visitado. Un oficial de policía viaja a la década de 1950 a partir de 1996. En 1996, un oficial de policía y su esposa estaban comprando en Liverpool. Su esposa entró en una librería mientras él se marchaba a una tienda de CD en la calle. Mientras se alejaba de la librería, notó que todo estaba repentinamente tranquilo. Entonces, una furgoneta que parecía que era de la década de 1950 tocó la bocina y giró a su alrededor. De alguna manera, él estaba parado en medio de la calle, y más extraño que eso, todos a su alrededor estaban vestidos con ropa estilo años 50. Confundido, trató de volver a la librería, pero no estaba allí. En su lugar había una tienda de ropa para mujeres llamada Cripps. Así que entró en la tienda de ropa, pero tan pronto como lo hizo, fue a una librería otra vez. Regresó en 1996, pero no pudo entender qué le sucedió, hasta que supo que Cripps no existía desde la década de 1950. Si quieres que te mande saludos en el próximo video, escribe #ViajesEnElTiempo-Misterio. El hombre de Tauret. En 1954, un hombre que intentaba pasar por la aduana en el aeropuerto de Haneda en Tokio, Japón, tuvo algunos problemas con los agentes de aduanas. No fue porque se olvidó de declarar algo en su formulario de aduanas, sino porque afirmó que era de un país que no existía y tenía un pasaporte y sellos para probarlo. Su pasaporte era de un país llamado Tauret, que según él se encontraba entre España y Francia. Cuando los funcionarios de aduanas sacaron un mapa y le preguntaron si se refería a Andorra, se enojó. Dijo que sí, que la ubicación era correcta, pero Tauret había existido durante al menos 1000 años. Nunca antes había oído hablar de Andorra. Le dieron una habitación de hotel para pasar la noche mientras la policía trataba de averiguar qué estaba pasando. A pesar de que había guardias armados apostados fuera de su habitación, el hombre había desaparecido a la mañana siguiente. Su pasaporte, que había sido guardado en la oficina de seguridad del aeropuerto, también se había ido. Los funcionarios nunca descubrieron el misterio del hombre de Tauret. Jofar Borin dice ser de Laxaria. En 1850, un hombre llamado Jofar Borin fue encontrado en Frankfurt an der Oder, Alemania, y fue interrogado. Hablaba muy mal el alemán, como yo, lo que hacía que sus afirmaciones fueran aún más difíciles de entender.
Dijo que era de Laxaria y hablaba los idiomas laxario y abramiano. Dijo que estaba buscando a su hermano perdido hacía mucho tiempo, pero naufragó de camino a su destino. Borin no reconoció ninguno de los mapas o globos que se le presentaron. Afirmó que el mundo, tal como él lo sabía, tenía 5 secciones: Sacria, Aflar, Aslar, Auslar y Euflar. En el anuario de Hechos en la Ciencia y Arte, John Timms informa que Borin fue llevado a Berlín para ser interrogado y estudiado. No hay duda de que Borin existió. La pregunta es, ¿estaba loco o era de un futuro muy lejano? 4 amigos viajaban desde 1979 hasta 1905. En 1979, Geoff y Pauline Simpson, y Elaine y Cynthia Gillespie viajaban por Francia. Cuando se hizo tarde, decidieron buscar un hotel para pasar la noche. Encontraron un lugar no muy lejos del camino por el que viajaban. Era un lugar extraño. Las puertas de las habitaciones solo tenían pestillos de madera, no cerrojos, y las ventanas solo tenían contraventanas gruesas, sin vidrios. Por la mañana desayunaron en el hotel y se encontraron con 2 gendarmes, policías franceses armados, que vestían uniformes de aspecto antiguo. Toda la experiencia en el hotel parecía extraña, entre otras cosas porque su estancia solo costaba 19 francos, mientras que otros hoteles en la zona costaban más de 200 francos. Sin embargo, siguieron su camino felizmente y en su viaje de regreso intentaron detenerse y quedarse en el hotel nuevamente, excepto que aparentemente se había desvanecido en el aire, y los uniformes que llevaban esos gendarmes eran de alrededor de 1905. Un doctor del siglo XX se encuentra a sí mismo en el siglo XIX. En 1935, el doctor Ed Moon abandonaba la residencia de uno de sus pacientes en Kent, Inglaterra, cuando se dio cuenta de que su automóvil no estaba donde lo había dejado. Tanto el camino de entrada como el camino parecían mucho más ásperos de lo que recordaba. El doctor Moon vio a un hombre que caminaba por la casa y se dio cuenta de que el hombre llevaba varias capas y un sombrero de copa y una pistola de cañón largo. Miró a Moon como si fuera del siglo XIX, no del XX. El doctor Moon se volvió para regresar a la casa, pero cuando lo hizo, vio que el camino estaba pavimentado de nuevo y que su automóvil estaba nuevamente estacionado en él. Se volvió hacia el camino para buscar al hombre, pero había desaparecido. En el 2000, un hombre misterioso llamado John Titor afirmó haber venido del año 2036. Todos conocemos esta historia. En noviembre del 2000, los foros de Time Travel Institute vieron un aumento en la actividad inusual. Acurrucados entre las teorías de conspiración habituales y avistamientos de ovnis exagerados, había una serie de publicaciones de un hombre que se llamaba a sí mismo John Titor. Afirmó ser del año 2036, diciendo que el gobierno lo envió a 1975 para recuperar una computadora IBM que necesitaban para depurar algunos programas informáticos. Saltó de su máquina del tiempo en el año 2000 por razones personales, y como ya estaba allí, decidió advertir a todos sobre lo difícil que sería el futuro. Afirmó que la inestabilidad civil comenzaría en los Estados Unidos en 2004 y que habría una guerra civil en toda regla para el 2012. Para 2015, dijo, una rápida tercera guerra mundial habría llegado y se habría ido. Por supuesto, ninguna de estas cosas sucedió, por lo que probablemente te estés preguntando, ¿por qué la gente creía esta tontería? Es porque sus publicaciones sobre el viaje en el tiempo eran tan detalladas, la descripción de su mecánica y su máquina tan completas, que parecía casi imposible que no estuviera diciendo la verdad. 2 hombres de 1969 conducen directamente a la década de 1940. En 1969, 2 hombres almorzaban en una ciudad del sureste de Luisiana. Luego se subieron a su automóvil y regresaron a trabajar a lo largo de la ruta 167 de los Estados Unidos, una carretera que atraviesa gran parte del estado. En la distancia vieron un carro viejo. A medida que se acercaban se dieron cuenta de que se estaba moviendo muy lentamente y pudieron ver el año 1940 impreso en su placa. Los 2 hombres se detuvieron junto al auto y miraron para ver si todo estaba bien. Fueron recibidos por la vista de una mujer, decorada con todos los atuendos de la década de 1940, y un niño pequeño. Ambos parecían muy confundidos e incluso pensaban asustados. Le hicieron un gesto a la mujer indicando que debía detenerse y que la ayudarían. Cuando ella comenzó a tirar a un lado de la carretera, los 2 hombres se detuvieron unos pocos metros delante de ella. Cuando se dieron la vuelta para asegurarse de que había aparcado a salvo, todo el auto se había desvanecido
frente a sus ojos. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Cuál de estos viajes te parece el más convincente? O, de igual manera, si crees que todos son falsos, escríbelo, estaré gustoso de leerlo. Eso es todo por hoy. Estás en Mundo de Misterio.